En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenidos, Radio Escuchas, a un nuevo capítulo de Chile Público. Desde Copiapó y hasta Punta Arenas, somos Radio Agricultura, San Fernando 99.1, en Osorno 91.1, en La Serena, en Coquimbo, en Peñuela 100.3, Valparaíso 92.5, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, en La Florida, en Quinta Normal, somos 92.1. La radio ahora también se ve radioagricultura.cl a través de nuestro YouTube Live, también el canal 182 en Sapin TV y el canal 143 en IGTV. Miskimiku y restaurante peruano, una aventura mágica al Perú, Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina, miskimikurest.cl y también municipiusporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. Ya está listo y dispuesto nuestro panelista habitual, directamente desde Walker Martínez, paradero 14, ahí de Vicuña Maquena, Daniel Reyes, alcalde de La Florida. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. La alcaldesa Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, presidenta de HM, está cumpliendo sus labores presidenciales en Arica. No sé qué había. Me dijo, hay un seminario, no sé qué cosa era. ¿Llegó una invitación? Llegó una invitación. Bueno, ella tiene un rol de representación en la asociación, por supuesto, pero llegó una invitación a todos los municipios de Chile. ¿Cómo son esos seminarios, esas invitaciones? A veces la gente se queda un poco pegada y dice, esa cuestión sirve, no sirve, se sacan buena idea o no tanto. Yo no me gusta generalizar en este tipo de cosas, porque yo creo que la mayoría de los concejales y concejalas ejercen su labor con las herramientas que tienen y de buena manera. Años atrás habían polémicas de eso. Pero sí, siempre, muchas veces se presta para situaciones complejas a lo menos y cuestionables, por supuesto, sobre todo cuando son en época estival, además en destinos que son asociados como al turismo, por ahí algunos concejales en el pasado no hicieron uso o buen uso en realidad de estas instancias. Yo creo que la capacitación es sumamente relevante, pero si hay algo que nos dejó la pandemia son herramientas tecnológicas que nos permitirían, por ejemplo, desarrollarlas de manera telemática, perfectamente posible realizar a un menor costo, por supuesto, y podríamos tener una cobertura mucho mayor. El exalcalde Carter el otro día nos decía a propósito de un tema parecido. Yo no iba nunca a esa cuestión, me cargaba y no, así que no rehusaba toda la invitación. No me gustaba mucho la socialité con el resto de los alcaldes. Contigo sí, le decía a Carlos Cuadrado, tú me caíste siempre bien, pero los otros no me caen más o menos. Sí, bueno, a mí, la verdad que hasta ahora han llegado pocas invitaciones, pero como te digo, si hay alguna, por ejemplo, que pudiera ser de interés para la gestión municipal, creo que hoy en día existen herramientas tecnológicas que nos permitirían capacitarnos de igual manera, a un costo mucho menor, básicamente el costo que pudiera significar la conexión a Internet y hacerlo desde nuestra propia oficina. Hay te quiero preguntar un poco por el asociativismo municipal a propósito de ese tema. Por ejemplo, La Reina está tratando de entrar a la AMSO, esta Asociación de Municipios por la Seguridad, que tiene Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, que son además tres comunas no necesariamente homogéneas, pero bien parecidas, y con problemas también relativamente parecidos. En materia de seguridad y en otras, ¿has visto buenos resultados con el asociativismo municipal? Hay buenos ejemplos y también otros que no han funcionado quizás de la mejor manera y que han significado básicamente seguir creciendo en este aparato burocrático, más allá que son instituciones con otra naturaleza jurídica, pero efectivamente, por ejemplo, lo que ha hecho la AMSO es bastante interesante en materia de seguridad. Es lo que uno esperaría, por supuesto, que los municipios seamos capaces de integrar nuestro trabajo, sobre todo a nivel territorial, en el caso nuestro con Macul, con Peñalolén, con Puente Alto, con La Pintana, con San Joaquín, incluso que tenemos una frontera pequeñita ahí, pero es necesario, por supuesto, que nos coordinemos. En este programa justamente hemos hablado de esas situaciones que rayan en el absurdo muchas veces, que los equipos de seguridad, por ejemplo, llegan a los límites comunales y no hay integración entre las frecuencias de radio, eventualmente los números de emergencia. Bomberos es un buen ejemplo. Bomberos tiene un número único. Y sí, evidentemente la llamada acá en función de desde dónde se emite esa llamada.
¿Por qué no pensar en un número único, a lo menos a nivel regional, ojalá a nivel nacional? Pero tenemos el 1416, el 14 no sé cuánto, 132, 133, 134, la gente se marea finalmente con tanto. Entonces, por ejemplo, e insisto, esto ya existe en Chile, los bomberos tienen un número único a nivel nacional y dependiendo de dónde sea... Carabinero, la ambulancia, la PDI. Justamente, entonces, ¿por qué, por ejemplo, no pensar a nivel regional, con el gobernador regional, con los 52 municipios de la región metropolitana, contar con un número único de emergencia? Creo que son herramientas finalmente que nos permiten ir integrando el trabajo municipal, territorial, finalmente, en la misma dirección. Seguridad, por supuesto, ser capaces de responder a los requerimientos de la comunidad. ¿Cómo es la relación actual con los municipios frontera a propósito de eso? ¿De ustedes? La verdad que... Los vi, aparte, durante la semana, aparecen en un par de reuniones de trabajo, ¿no? Sí, yo tengo que reconocer, no sería injusto de mi parte si dijera algo distinto, particularmente respecto de todos ellos he tenido una muy buena comunicación hasta ahora. Me junté ya con el alcalde de Peñalolén, que es el alcalde Miguel Concha, del Frente Amplio, pero la verdad que no reconozco en él finalmente una buena disposición a trabajar. No ha venido, pero todos dicen, es simpático el alcalde Concha. Sí, pero muy llano además a replicar estrategias que hemos desarrollado nosotros en la comuna. No lo vi con una mirada quizás con un sesgo político, si tú quieres. Lo mismo con el alcalde de Macul, que es un alcalde del Partido Republicano, exactamente lo mismo. De hecho, nosotros tenemos una triple frontera. Con ellos los vi, con el alcalde Macul. Tenemos justamente con el alcalde Espinosa y el alcalde Concha, tenemos una zona que es como de triple frontera, porque está Peñalolén, Macul y La Florida, y precisamente tuvimos una conversación informal los tres, y dijimos, los tres estamos dispuestos y estamos ya no a abordar esa situación, particularmente donde está el metro, la estación de metro Macul, que confluye la autopista, confluye el metro, confluye obviamente las tres comunas. Entonces eso necesariamente requiere una mirada transversal y más allá de nuestras propias ideas en términos políticos. También me junté con el alcalde de Puente Alto, que debo reconocer también que se mostró muy llano a este tipo de iniciativas, así que lo valoro. Por lo menos se está generando un clima a nivel político, por lo menos en el ámbito municipal, que nos permite generar estos puntos de encuentro. Dicen además que entre más lejos está la elección, más fácil es hablar y ponerse de acuerdo. Sin duda, efectivamente, también me imagino que es una variable que todos tenemos sobre la mesa. Alcalde, esta semana se tuvo que cancelar el partido de Colo-Colo con la Universidad de Chile por el tema de la Supercopa. La Supercopa, ¿no es cierto?, campeón del Campeonato Nacional, Colo-Colo, y la Copa de Chile, la Universidad de Chile. El partido anduvo dando vueltas literalmente por todo Chile. Iba a ser en Temuco, iba a ser lo último era La Serena, en algún momento Concepción. Siempre en la conversación estaban también encima de la mesa los alcaldes, la delegación presidencial, la NFP, los dirigentes de los clubes. Ustedes tienen un caso similar porque ustedes entregaron en concesión o en arriendo, ahí me pierdo un poco como en la figura, a Audax Italiano el bicentenario de la Florida, que recibe de hecho partidos de alta convocatoria o de alto riesgo, clase A, como los califica Estadio Seguro, como por ejemplo cuando juega Colo-Colo o cuando juega con la U. ¿Por qué es tan difícil? A veces la gente se pregunta, porque estamos todos tristes que no va a haber Supercopa. Entonces, preguntarte un poco cómo se va configurando esa mesa, qué son las cosas que ustedes piden, por ejemplo, para recibir partidos. A ver, mira, particularmente respecto del fútbol, es bien dramático lo que está ocurriendo, porque en definitiva da cuenta prácticamente de un estado fallido. No somos capaces ni siquiera de asegurar. Eran 12.000 personas. La seguridad precisamente de un evento deportivo de 12.000 personas. Y habían 500 carabineros. Entonces, de verdad da cuenta de una situación. Ni Las Condes tiene tanto carabinero por habitante. A propósito de las discusiones que hemos tenido en nuestro programa, justamente la cobertura, la cantidad de carabineros. Bueno, si 500 carabineros no pueden controlar a 12.000 personas, estamos en una situación particularmente crítica respecto a eso. Ahora, efectivamente, yo también hago la reflexión respecto del fenómeno de las barras bravas. No te olvides que hace 3 años atrás se hablaba incluso de un barrismo social. No nos olvidemos justamente que las romantizamos en el contexto precisamente del estallido, pero mira, las barras siempre han estado, las barras bravas, porque hay que hacer el distingo entre los hinchas, por supuesto, y los barras bravas. Siempre han tenido, lógicamente, situaciones de violencia muy complejas, pero lo que estamos viendo hoy día son nexos bastante evidentes, incluso con el crimen organizado. Hace poco se exhibieron un par de reportajes donde daban cuenta de estos vínculos precisamente con el secuestro de los Andes. Justamente el secuestro de los Andes, una situación que ocurrió en La Pintana, en Puente Alto, donde incluso los dos cabecillas de una banda era un personaje que ambos fallecieron,
ambos fueron asesinados justamente. Uno pertenecía a la barra de Colo-Colo y otro a la barra de la Universidad de Chile, pero con vínculos bastante evidentes con el crimen organizado. Entonces, básicamente esto refleja como la situación que estamos viviendo como país, que es bien dramática, como te digo. O sea, si no somos capaces de asegurar la seguridad en un evento deportivo de 12.000 personas, yo ni siquiera me quiero imaginar qué está pasando justamente con sectores de la periferia, donde evidentemente la situación de seguridad es bastante más compleja. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué pide un municipio cuando se sienta en esa mesa respecto de las otras autoridades competentes en el tema? La delegación presidencial, la misma gobernación, Carabineros, los clubes. Nosotros en particular, como tú bien lo decías... En algún momento ustedes también tuvieron un poco de polémica con... Sí, claro, nosotros recuperamos la administración del estadio, el Audax Italiano, que tiene una identificación evidente con la Florida, hoy día tiene un contrato de arriendo que le permite obviamente ejercer la localía en ese recinto. En particular en los eventos deportivos, fútbol, los municipios no tenemos mucho margen, porque básicamente dice relación con el cuaderno de cargos que genera Estadio Seguro, la propia delegación presidencial, pero efectivamente nosotros hemos sido bastante taxativos en eso, porque en definitiva también vemos que muchas veces los clubes deportivos son sociedades anónimas. Yo no tengo absolutamente nada con aquello, por supuesto, pero muchas veces de alguna forma internalizan las utilidades que pudiera generar el desarrollo de una actividad deportiva y externalizan los costos asociados evidentemente a lo que genera un partido de fútbol, el flujo de peatones, los estacionamientos, muchas veces los conflictos que pudieran existir ahí, pero en particular nosotros tenemos que, como sociedad, insisto, tenemos que tener mano especialmente dura. Nosotros hace un poco más de un mes llevamos adelante la final del fútbol profesional femenino. Lo vimos en la tele. En el estadio Colo-Colo La U. Hace mucho tiempo donde no existía un partido de fútbol donde convivieron las dos hinchadas. Estaba 4.000 personas de Colo-Colo, 4.000 personas de la Universidad de Chile. Hubo desmanes muy menores, pero el partido se pudo llevar de buena manera. Hubo desmanes igual. Pero muy menores. Vandalizaron los baños, que tampoco, por favor, no estoy normalizándolo con esto, pero me refiero, no hubo enfrentamiento de las barras en el entorno. De hecho, tú podías ver muchas veces incluso familias donde habían unos de un equipo, otros del otro. Entonces, efectivamente, yo creo que hay una disposición que la autoridad tiene que tener respecto de esto, que tiene que ser infranqueable. Mira, llevamos meses, años, si no, hablando del derecho a admisión, justamente del registro de hinchas, pero hay resistencia desde luego de los clubes, de la NFP justamente. Pero tú dices, nosotros recuperamos la administración del estadio. Ya, se jugó Colo-Colo la U ahí, entonces la NFP imagino fue a hablar con ustedes. Sí, claro. ¿O va a hablar con Audax? No, directamente con nosotros. Nosotros autorizamos o no la realización de un partido, por supuesto, en función del cuaderno de cargo, en función del aforo, por ejemplo. Entonces nosotros ahí establecimos, como no podemos obligarlos, por supuesto sí podemos negarnos a prestar el estadio, pero en definitiva nosotros, particularmente respecto al fútbol femenino, queremos que el Estadio Municipal de la Florida sea quien albergue ojalá los eventos más grandes de fútbol femenino, pero establecemos este tipo de requisitos. Por ejemplo, aforo, 8.000 personas dijimos, que se establezca un radio en el perímetro del estadio, evidentemente que la seguridad privada también se haga cargo de aquello, porque esto no es solo la seguridad dentro del recinto, sino que también a la llegada, por supuesto, del mismo. Entonces, en ese sentido, las experiencias que hemos tenido hasta ahora hemos sido bien cautos, pero no han sido complejas, no han sido malas, por el contrario. Creo que un buen ejemplo de ello es lo que se hizo ahí, como te decía, hace un poquito más de un mes, con la final del fútbol femenino. Yo fui a ese partido, que fue de las primeras actividades que fui como alcalde, y yo de verdad que no tenía memoria ya de haber disfrutado. ¿De qué grupo hincha el alcalde Amaya todo esto? De Colo-Colo, así que particularmente contento con el resultado ese día. Pero la verdad que disfrutar un partido donde hayan hinchas de los dos equipos era algo que muchos de nosotros que somos futboleros nos habíamos olvidado, y cambia el contexto completamente. Lo disfrutamos, la verdad que fue muy buen espectáculo deportivo, pero además del punto de vista del contexto que se generó, lo vemos en distintos países. O sea, particularmente Inglaterra fue durísima con los hooligans, y de hecho los hooligans hoy día se portan mal, pero se portan mal fuera de Inglaterra, no se portan mal en Inglaterra. Entonces hay que tener finalmente el interés de caminar en esa dirección y ser particularmente duro respecto de la aplicación de la norma, desde luego, y ser también duros con la fiscalización a los clubes deportivos. En este escenario, ¿quiénes son los principales responsables? ¿El Ejecutivo? ¿Es la delegación presidencial a cargo del orden público? Mira, básicamente yo diría que hay particularmente con el delegado Durán hemos tenido un buen trabajo, pero te diría que es una responsabilidad desde luego del Ejecutivo. La delegación pertenece al Ejecutivo, y en ese sentido es que queremos. Si nosotros queremos de verdad, por ejemplo, que el fútbol sea un espacio donde puedan convivir las familias, puedan ir los papás a ver un evento deportivo, quien quiera, o sea, no podemos llegar a lo que pasó respecto a a propósito de la decisión que se tomó en La Serena, que no se puede jugar el partido de fútbol.
la señal que estamos entregando es muy mala, porque esto básicamente obedece a una amenaza que profirió una de las hinchadas. La Garra Blanca dijo, bueno, si no estamos nosotros no hay fiesta. Porque entiendo que solo se le iba a vender entradas a personas que viviesen en la región de Coquimbo. Y amenazaron con trasladarse a la cuarta región. Sí. Y iban a concentrar en Ovalle para evitar ahí. No, si era una... Entonces, de verdad, la señal que estamos enviando cuando de alguna forma accedemos a la amenaza, porque la amenaza fue súper clara, como tú bien lo dijiste, sin nosotros no hay fútbol. ¿Qué pasó? No hubo fútbol. O no va a haber fútbol. Entonces, en definitiva, la señal yo creo que es pésima que estamos entregando como sociedad. Alcalde, preguntarle también por las externalidades que conlleva, por ejemplo, en el caso de usted, el Bicentenario de la Florida, hay reuniones con los vecinos respecto de cuando hay partidos, los partidos traen vendedores ambulantes, los partidos traen las barras, algunos la malentendida previa, que en el fondo es ponerse a tomar antes del partido, por ejemplo, y otras cosas. Sin duda que cualquier tipo de evento en el Estadio Municipal de la Florida se han hecho grandes conciertos, sí, también, y la verdad que sostener que no se generan externalidades, la verdad que no es real. Nosotros tenemos que encargarnos de que se mitiguen lo más posible, pero si tú ves Enrique Olivares, justamente, al lado de la Villa Palermo. Si tú revisan los grandes centros deportivos en el mundo, el Santiago Bernabéu, el Nou Camp en Italia, conviven con la ciudad, sí, no están en la periferia. Entonces nosotros sí tenemos la obligación de generar planes de contingencia para mitigar los efectos. Nosotros tenemos un plan de largo plazo. Nosotros estamos estudiando la posibilidad, incluso explorando una posible concesión respecto al estadio municipal para transformarlo en ojalá en el recinto más moderno de Chile. La Católica está próxima a inaugurar su estadio, porque nosotros debiéramos caminar a tener una cúpula deportiva con aislamiento acústico, por supuesto, donde nos permita desarrollar este tipo de eventos. Si en realidad las grandes ciudades tienen eventos culturales, artísticos, deportivos, y tenemos que entender que tienen que convivir con la ciudad. Insisto, desde luego tenemos que hacernos cargo de esas externalidades, pero nosotros estamos caminando en esa dirección, particularmente cuando hay eventos, somos especialmente duros con el tema del comercio ambulante, generándole también una obligación, por ejemplo, ante un concierto, a la producción. La producción no se tiene que solamente limitar de la puerta del estadio hacia adentro, sino también hacernos cargo de la seguridad en el entorno, comercio ambulante, limpieza, consumo de alcohol en la vía pública. Y la sorpresa que nos hemos llevado hasta ahora, que por ejemplo, que uno de repente, con algún grado incluso de prejuicio, algunos conciertos asociados como a bandas más de rock han sido, pero de un nivel de tranquilidad que a mí me ha sorprendido. Muchos papás con sus hijos, obviamente, en familia. Uno se imaginaba antiguamente como el antiguo metalero, rockero. Es que ahora ese tiene como 60. Sí, claro. Entonces va con los hijos. ¿Y hay externalidades positivas también? No sé, hay un número de entradas destinado al municipio que usted, no sé, se lo regalan a los vecinos, por ejemplo. Particularmente respecto de eso, efectivamente, quien hace un concierto se tiene que vincular. Nosotros hacemos ese nexo, por supuesto, y tienen planes de contingencia básicamente con la entrega de gratuidades, de entradas a sus vecinos. Lo hacemos, nosotros somos el nexo, pero se hace de manera directa para evitar, evidentemente, cualquier tipo de conflicto. Y oye, mira, las entradas que llegaron a la municipalidad terminaron en cualquier lugar. Nosotros hacemos ese puente con la comunidad y ellos obviamente reciben también algún número de gratuidades. Nosotros ya dispusimos, por ejemplo, la instalación de paneles acústicos en el estadio. El estadio ha sufrido una serie de modificaciones para bien, por supuesto, que nos ha permitido tenerlo ahí. O sea, tenemos en este minuto la cancha de pasto sintético más moderna de Latinoamérica, equivalente a la que va justamente a inaugurar la Universidad Católica dentro del primer semestre de este año. Una cancha de alto estándar, certificación FIFA, podría alojar cualquier tipo de partido. ¿Ha jugado ahí? Sí. Sí, bueno, en el nivel de uno, por supuesto, soy un volante con llegada, pero sin retorno. Ayer, me acuerdo, a propósito de eso de los estadios de barrio, recuerdo Gonzalo Durán, cuando era alcalde de Independencia y era panelista aquí del programa, decía que parece que alguna vez le preguntamos las cosas más conflictivas que ha tenido, y me dice... Era un drama, me dice, juntar la ANFP, la Unión, él le llama super hincha Unión, la Unión, y me dice, tenía una feria que está ahí en el Santa Laura. Santa Laura también está rodeado de puras casas.
Entonces la NFP programaba, TNT, el que transmite el fútbol, a veces se los cambiaba y había ese día feria. Y no había cómo sacar. No, la feria no. No, la feria no había cómo sacarla. No se puede con la... Entonces me decía, el mayor conflicto que tenía una vez al mes era como ir a hablar de nuevo para reprogramar el partido, porque si no, con feria ahí era imposible poder llevar adelante el partido. Y ayer, sin ir más lejos también, estuve en la avant-premier de una película aquí en el Teatro Oriente, ¿Por qué no te vas? Con Álvaro Rudolphy, la Francisca Inboden y la Luciana Echeverría. Y como fue en el Teatro Oriente, estaba el alcalde Belolio y estuvimos conversando un rato. Y claro, habían hartos vecinos, entonces le pregunté y me decía que la producción le había entregado 200 entradas, por ejemplo, a las vecinas para que estuvieran en la avant-premier. Las señoras estaban fascinadas con Rudolphy sacándose foto y con el cóctel que había después. Preguntarte, alcalde, para ir terminando un poco por las actividades, esos minutitos que nos quedan, por las actividades que están desarrollando en el municipio respecto a esta temporada estival, específicamente en estos días finales de enero. A ver, estamos con unos parques acuáticos itinerantes que la verdad que han tenido muy buen resultado, porque justamente, como su nombre lo indica, van rotando por la comuna, donde hay juegos inflables, evidentemente en el contexto de agua, tenemos monitores deportivos, estamos emprendedores que justamente también pueden exhibir sus productos ahí, y ha tenido un muy buen retorno. Se desarrollan todos los días, desde el día lunes hasta el día viernes, a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, y el día viernes parten a las 11 de la mañana con un horario extendido, obviamente. Y además estamos con nuestro La Floridas Teatro, que es el festival al aire libre más antiguo de Chile. Donde hay obras de primerísimo nivel ahí en el balneario municipal, así que están todos invitados, son prácticamente 4.000 personas. Esto partió del año 88. Y desde ahí que ininterrumpidamente se ha hecho hasta hoy día, hasta ahora el Festival de las Floridas Teatro. Así que tenemos ahí un conjunto de actividades para adultos, por supuesto también para niños y niñas, para que puedan disfrutar en esta temporada estival. ¿Cómo lo hacen los vecinos con las entradas? Pueden retirar sus entradas a través de la página web de la Corporación Municipal, que es cultura.laflorida.cl, o bien directamente en las oficinas de la Corporación Municipal. Excelente, entonces le mandamos un beso a la alcaldesa Delfino hasta Arica siempre Arica, y claro, la siguiente semana seguramente ya va a estar aquí de vuelta con nosotros, Daniel Reyes, alcalde de La Florida, el alcalde más votado de derecha. Gracias por estar hoy día aquí en Chile. Gracias a ti, Jorge. Nosotros, Lucho Fray, le hacemos pausa comercial y ya seguimos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta haciendo juntos nuestro amado Chile Público con municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace re fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Esta ha sido la semana de los panelistas regalones. Aquí a mi derecha, vistiendo jeans burdeos. Sí. Ese era un color que aprendí no hace muchos años. Porque yo antes era como con 6 colores me manejaba, y hace poco aprendí el burdeo. El burdeo, igual otro se parece, el terracota. Ya no. Terracota es más anaranjado, ¿no? Como ladrillo. Color ladrillo, ¿no? Y este sería un azul... Petróleo. Un azul petróleo. Azul petróleo. O petróleo, no sé. Un azul petróleo. Ignacio Bustos, el presidente de Patria Progresista, ya está con nosotros aquí en Chile Público. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, contento, con ánimo. ¿Por qué tan contento? ¿Por qué tan ánimo? ¿Usted le gusta el verano? ¿Y por qué no? ¿Le gusta sonreírle a la vida? ¿Es un optimista por naturaleza? No, optimista no, pero creo que hay... Claro, cuando no hay grandes motivos para estar mal, es mejor encarar la vida con algo de felicidad y no amargarse por tonteras. Esa es mi ley, no enojarse con la gente por tonteras, no andar por la vida, ¿cómo se dice? Mañoseando. Eso. Nah. ¿Cómo ha visto usted las reformas al sistema político? Ustedes son un partido en formación, imagino que querrán además competir en la siguiente elección
a nivel parlamentario, diputado, ahí está la senaturía, las circunscripciones impares también abiertas para competir. Un poco lo que salió del Senado, esto va sufriendo modificación, indicaciones, todo lo que quieran, pero en general, al parecer, 5% para existir. Sí. Se cambia de partido o renuncia a su partido, ¡pum!, pierde el cargo, Sí. sale electo, su partido no llega al 5%, ¡paf!, se reparte entre los partidos que se lo hicieron dentro del pacto. Sí. Bueno, hay varias más, pero yo diría que esas tres son las principales también. Me parece bien, creo que nuestro sistema político, nuestro acuerdo de sociedad necesita orden. Creo que esa es la sensación generalizada. Me abstraigo de lo particular, de lo que usted pregunta. Creo que en términos generales estamos en un momento de caos. No solamente en Chile, y acá quiero profundizar levemente, ¿no? Porque podría ser una conversación muy extensa, pero fíjese, nosotros muchas veces no nos damos cuenta y cuando tratamos de comprender, usted en su rol de comunicador se dará cuenta muchas veces que las preguntas, las entrevistas, a diferencia de hace una década atrás, es cada día más difícil comprender la realidad. Y nos enfrentamos a contradicciones y a desafíos, a debates muy profundos, y con mayor frecuencia estamos debatiendo temas importantes, o porque ocurren hechos noticiosos importantes, o porque nos vemos expuestos a tomar decisiones relevantes. Y es porque, creo, no nos damos cuenta que estamos inmersos en medio de una revolución, la revolución digital. Y la revolución digital, que no solamente cambia la forma en la que nos comunicamos, sino que cambia la forma en la que se produce riqueza, cambia la forma en la que se acumula el capital, y cambian, por cierto, las relaciones sociales de producción. Esto es Carlos Marx. La revolución industrial, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy haciendo un juicio analítico de la economía, que tiene efectos en la sociedad. La revolución industrial, por supuesto, que generó cambios en la forma en que se acumulaba la riqueza, se producía la riqueza y se relacionaban las personas, ¿no es cierto? Veníamos de un régimen totalitario y feudal, y pasamos a la vida moderna tal como la conocimos el último siglo. Y por supuesto que la revolución digital, que no es de un día para otro, no es que se decrete en alguna parte que hoy día entra en vigencia la era de la hiperconectividad y la digitalidad. No, pasa poquito a poco. Vemos como hoy día el hombre más importante, sin duda, en Estados Unidos es un hombre que ha hecho parte de su riqueza también a través de la digitalización y de la inteligencia artificial, y me refiero a Elon Musk. Vemos como hoy día en Chile y en todas partes del mundo hay personas que generan grandes riquezas, por ejemplo, en el mercado de las criptomonedas, que seguramente hace 40 años atrás no hubiesen sido ricos ni por cerca, habrían sido empleados tal vez, o profesionales calificados. Y por cierto, las relaciones sociales cambian. O sea, hoy día mi familia que está en Talca, por ejemplo, yo me puedo conectar con ellos a través de una videollamada, y es una cuestión bastante presencial. Hoy día, en este minuto, esta empresa de comunicaciones, este canal Agricultura, seguramente no sería multiplataforma, seríamos todavía, ¿no es cierto?, analógico, y nos escucharían por la radio. Entonces, hay maneras distintas de relacionarnos, y eso genera que ciertos elementos de la realidad se desordenen. Y la política, por cierto, no escapa de eso. Y hoy día la política en Chile, en Tombuctú, en Estados Unidos, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Europa, está hecha un desorden. Han aparecido liderazgos nuevos, han aparecido liderazgos disruptivos. ¿Dónde fue ahora hace poco que ganó un TikToker? En Polonia, que le impugnaron la elección a una persona que hacía campaña por TikTok. El presidente Zelensky de Ucrania, que está liderando una guerra, era un humorista que se hizo conocido también en parte por sus producciones digitales. No hay que ir tan lejos. Franco Parisi, la vez pasada, en la presidencial, hizo campaña online. Bueno, literal. Así es. Entonces, entre medio de la pandemia, hay caos en general. No hablo del caos anárquico. Hablo del caos natural, producto de una revolución que cambia la forma en la que nos relacionamos. Y eso hay que asumir, tiene implicancias, por cierto, también en la política. Y en nuestro sistema político creo que la reforma que usted, o los puntos importantes de este proyecto de reforma que se ha anunciado, está bien. Nadie podría cuestionar que efectivamente en un sistema político... Hay uno que yo sí cuestiono. ¿Cuál? Que una persona que es electa, y no obstante su partido a nivel nacional no llega al 5%, tampoco acceda al cargo. Eso me parece meterle la mano a la urna. Yo ahí lo que exigiría es que esa persona, para no perder el cargo, tiene que afiliarse a algún partido de su pacto.
para que tenga además sentido. Me parece razonable. Sentido político. Sí, Eso me parece razonable. Se mantiene el mandato popular que expresó el voto por esa persona. Ahora, yo también podría cuestionar si ese electorado votó por el candidato o votó por el partido que dejó de existir. Pasa mucho, por ejemplo, en los partidos de nicho. En la derecha, en el Partido Republicano, seguramente, hay mucha gente que vota por el Partido Republicano y no por el nombre. Sí. En la izquierda, la gente muchas veces que vota por la izquierda podrá votar por el Partido Comunista y no tienen ni idea quién es el candidato del PC y votan por el PC solamente. Entonces también podría cuestionar... la perfección va a ser... imposible encontrarla. Va a ser difícil. Pero a lo menos se mantendría el espíritu de que esa persona se adecúe a un espacio, se circunscriba a un espacio de poder que es el partido político con ciertas reglas, con ciertas normas. A mí me parece bien. Su adecuación también me parece correcta. Creo que hay que respetar por sobre todo el voto de las personas, pero también hay que ordenar lo que es un tremendo desastre. Lo conversábamos tras bambalinas, ¿no es cierto? Como este Congreso, esta legislatura y la anterior, hay un cambio generacional, hay un cambio en la forma de hacer política. Creo que producto de la digitalización y del consumo de espectáculo digitalizado, también hay liderazgos políticos que o surgen de ahí o que lo adoptan como un mecanismo de comunicación. A mí me pasa, tengo un análisis respecto a programas como Sin Filtro, por ejemplo, que yo soy panelista, no sé si habitual, pero me invitan de vez en cuando. Entonces conozco porque logro interactuar con la audiencia. Y la sensación que tengo es que gente que en otro contexto no consumía política y hoy día consumen política primero porque hubo un proceso de politización en nuestro país después de los 2 fallidos procesos constitucionales. Sí. Hay personas, ciudadanas, sobre todo en espectros socioeconómicos más pobres, de clase media baja, clase baja, que antes tal vez no consumían, no les interesaba la política y se dieron cuenta que en algún minuto la política sí es importante. Porque intentaron cambiar las reglas de vida más básicas, la Constitución, y para A o B, o para azules o para rojos, había algo que les afectaba. Les afectaba el cambio en el sistema previsional, en las libertades, ¿no es cierto? Entonces creo que hubo una especie de llamado a la acción en ciertos grupos sociales que antes no se sentían conmovidos por la política y que hoy día acceden a la información a través justamente de un formato más sencillo, más directo, menos elitista, ¿no? Creo que hablar la política en clave muchas veces de la televisión, más confrontacional, más real, fíjese, más real. Lo debatía la semana pasada en un podcast que comparto con Marco Enrique Dominami, lo invito a verlo, también se llama El Multiverso de la Política. Hacíamos un parangón entre la farándula y la política. Y Marco me decía, que un hombre que conoce de televisión, la farándula le gana a la política porque es más honesta. Es más honesta la farándula. La farándula que tiene también un código que también está media de vuelta. Que está de vuelta y que tiene cierta penetración en la política además. La diputada Orsini no viene de la academia, viene de la farándula. La diputada Giles, y está bien. Que siga haciendo comentarios de farándula en un programa. Fíjese, esa es la máxima expresión. Como una parlamentaria al mismo tiempo, no estamos haciendo un juicio de valor, estamos planteando hechos que me parece totalmente legítimo, que además tenga un trabajo, me imagino remunerado o no sé, comentando farándula. Ahora, creo que sí hay un péndulo que varía en la política respecto a la honestidad. Hay un autor francés de apellido Salmón, Cristian Salmón, que tiene un libro que se llama La Era de la Confrontación. Y él es una antítesis de su primera tesis, que era un libro que escribió cuando gana Barack Obama. Él plantea el storytelling como la máxima de la comunicación política. O sea, como Barack Obama había ganado una elección contando su historia, básicamente. Porque lo que hizo Barack Obama fue contar una historia de vida que representó en ese momento a la mayoría de los norteamericanos. Pero después gana Donald Trump, que para serte honesto no tiene una historia de vida tan conmovedora. Es un tipo emprendedor, que ganó plata, que estuvo vinculado a distintos tipos de negocios importantes en Estados Unidos y se convirtió en presidente. Esa es la historia de la mitad de los presidentes de Estados Unidos, seguramente, que tenían mucha plata. La variante en Donald Trump es la capacidad que tuvo de confrontar incluso a los miembros de su propio partido. O sea, él entra al Partido Republicano rompiendo la puerta. Sí. No entra porque el Partido Republicano lo fue a buscar.
Y la confrontación es mucho más honesta. La mayoría de las veces es mucho más honesta. Y cuando la... Sí, pero tocó sensibilidades, además, a propósito de su asunción el lunes recién pasado. Toca fibras que era políticamente incorrecto decirlo. En verdad, no me gustan los inmigrantes. Porque no era honesto. No me gustan los inmigrantes porque por esto, que uno puede discutir las razones, pero un poco será el pensamiento para muchos norteamericanos. Sí. No me gustan los inmigrantes. No quiero ir a pelear allá a lo mejor la guerra y a gastar plata de los contribuyentes norteamericanos. Que se maten entre ellos, problema de ellos. Cuestiones que era muy correcto decir. Ahora, tal vez Salmón va a tener que escribir un tercer libro, porque la confrontación y esa honestidad no necesariamente, o esa falsa honestidad revestida de confrontación, no es honestidad. Porque Trump puede decir que a él no le parecen los migrantes, que los va a deportar a todos, pero la posibilidad real de deportarlos le provoca otros problemas más graves, por ejemplo la inflación. Te pongo un elemento. En Nebraska están las grandes producciones de carne, ¿no es cierto? Y da la casualidad que en esas productoras de carne, llámese mataderos, procesadores, frigoríficos, gran parte de la mano de obra en esos frigoríficos son migrantes irregulares mexicanos. Si el presidente Trump agarra a todos sus migrantes y los manda de vuelta a México, pensando en que puede comprobar que son mexicanos y todo lo hay una complicación técnica ahí para poder deportar gente. ¿Qué cree usted? ¿Quién va a reemplazar a esos trabajadores irregulares? Tendrían que ser los regulares. Ciudadanos norteamericanos. O ciudadanos al menos. Y esos ciudadanos van a tener que pagar derechos sociales, un contrato, qué sé yo. Y eso va a encarecer, por supuesto, la industria de la carne. Y si la industria de la carne eleva sus costos, eleva también el cobro. Y por tanto, la inflación se vuelve a descontrolar en ese aspecto. Te menciono uno de todas las industrias donde hay mano de obra. Se habla irregular. De cerca de 11 millones de personas ilegales en Estados Unidos. Sí. Pero claro, o sea, yo creo que también no se dice, pero no me conviene sacar a los 11 millones. Yo creo que, claro, lo ideal en el mundo de ellos es saco 3 y con eso estamos. Pero eso no es lo honesto, porque los 3 malos. No es lo que prometió. No, claro. Entonces, hay una confrontación, hay un lenguaje, una manera. Una columna de Cristóbal Belolio el día de ayer, creo que en Nexante, en donde hablaba, creo que leí el titular, en donde hablaba un poco de José Antonio Kast, que pasó de ser una persona que se portaba bien dentro de la UDI, que aspiró a tener más poder interno, fue a elecciones en ese momento, siendo medio tercerista, perdió, se salió, fundó un movimiento, un partido. Y claro, ya no era esa persona a lo mejor tan afable y se transformó en un confrontador. Un confrontador que incluso acusaba a los que en teoría podrían ser de su mundo. Se empezó a hablar esto, no en la misma palabra a lo mejor que Milei, que habla de la casta, pero algo similar en el fondo. Sí, ¿y qué le pasó a ese confrontador? Vino uno que es más confrontacional que él, Kaiser. Claro. Que hoy día lo supera en la encuesta. Que además es la novedad, el disruptivo, es el políticamente incorrecto, para afuera los inmigrantes. Si un gallo se mete a la casa, lo voy a meter 50, él dice literal, 50 balazos y lo voy a rematar. Que claro, son muchas cosas que, ojo, muchas personas piensan, he hecho un gallo a mi casa, le meto 50 balazos. La pregunta y lo remato. La pregunta es ¿cuántos lo hacen? No lo hace nadie. Sí, no lo hace nadie. Y nadie lo dice tampoco porque se ve muy mal. Sí, se sigue viendo mal. A mí ese es un buen debate sobre la penalización de lo supuestamente incorrectamente político. Sé que viene un tipo acá al lado, que me ha tocado también, y me dice, yo soy pinochetista y creo en la violación de los derechos humanos y no me importa. Ese no es el debate. Crea lo que usted quiera, no me interesa. El debate son sus ideas. ¿Son útiles o no son útiles sus ideas? Veamos, o sea, si las ideas son vamos a devolver a 11 millones de migrantes mañana, cuénteme cómo lo va a hacer. Si usted los odia, es cosa suya, ¿no? Y que lo diga, es cosa suya. Habrá una parte del electorado que querrá escuchar aquello. Es lamentablemente el estado de la realidad en el que estamos, producto del caos. Pero no me preocupa esa declaración. Creo que ellos se han ufanado, han usufructuado liderazgos como Kaiser, particularmente Kaiser, de hacernos creer que decir algo políticamente incorrecto tiene un valor. No tiene ningún valor. Oye, si hoy día el estándar está en otra parte. Pero para mucho del valor de esa honestidad. Sí, pero es una honestidad que tiene límites impracticables. Nuevamente,
Yo quisiera ver. Bueno, pero que ese otro problema, y no solamente a nivel de lo políticamente incorrecto. En elecciones presidenciales, en elecciones de alcalde, donde son uninominales, donde tienen poder ejecutivo, sobre todo, tú veí lo que promete de repente el alcalde de Chuchuncu City. Tú dices, sí, pero yo he visto candidatos que prometen que llega el metro. No, que llega el metro. Y la gente dice, maravilloso que llegue un metro. Y miran para el lado y dice, ay, el otro no ha dicho nada del metro. Entonces, ahí tenemos un segundo problema, que es que de alguna manera debiésemos intentar cautelar que exista un programa que ahora exista y que es mínimo, pero el CERVEL a alcalde y presidente te exigen subir un programa a la página del CERVEL de tu candidatura. Es mínimo, es choto, pero ya, hay algún esfuerzo. Pero tiene que existir alguna credibilidad del mismo, pero tiene que existir alguna confrontación con lo que después efectivamente yo logro llevar adelante. Sin ir más lejos, este gobierno. Así es. Se acababa la FP, se acababa el lucro, condonaba la deuda educativa, pagábamos a los profes, la deuda histórica, poco menos que se acababan las relaciones también con Estados Unidos. ¿Pero y qué pasó? O sea, al final la FP ahora se van a llevar el 6% más de lo que antes se estaban llevando. Para los profes está claro que no hay plata. El CAE, veo aquí, por aquí, un poquito sí, un poquito. Entonces no hay ninguna rigurosidad tampoco. A ver, nosotros creemos que el país quiere concertación sin concertacionistas. Fíjese. Hoy día todas las encuestas más o menos plantean que hay dos grandes energías. Una que va hacia la izquierda y otra que va hacia la derecha, ¿no? O sea, por eso aumenta la probabilidad de votos sobre candidatos como Kaiser. Por eso... De los 4 en la encuesta, 3 son de la centro derecha, la derecha y ahora la derecha libertaria. Claro, pero en el fondo hay una suerte de tendencia en las encuestas y también en las últimas elecciones de valorar a los extremos, ¿no? Aparecen candidatos como... A mí Daniel Jadwe no me parece tan extremista, pero por supuesto que habrá algunos que podrán decir que es extremista. Creo que hay otros más extremistas. Pero bueno, hay algunos que dirán que Jadwe es el antagonista a Kast, por ejemplo. Que Kast en la última elección presidencial era un candidato radicalizado de derecha. Y que Jadwe, antes de perder la primaria, era un candidato radicalizado por izquierda. ¿Se acuerda que hubo toda una polémica con su asesor económico? Y bueno, creo que esa supuesta radicalización o búsqueda o refugio en esa radicalización ocurre por dos motivos. Por las certezas que ofrecen los radicales. O sea, el radical no dice, el espectro radicalizado no dice voy a intentar, no, él dice voy a expulsar a los migrantes. ¿Cómo lo hará? Después verá. Pero creo que el país lo que busca son certezas de lo posible. Y ocurre que es muy difícil materializar de manera creíble una postura razonable, moderada. Falta creo que si apareciera un estadista de verdad, se llevaría todos los premios. El problema es que las apuestas de estadistas han sido bien malas, pues. Entonces, creo que tenemos que ser capaces, tanto la derecha como la izquierda, de encontrar a alguien que esté a la altura del debate con esa herramienta. Y digo concertación sin concertacionista, porque la concertación tenía esa capacidad de ofrecer alternativas que fueran razonables. Pero los concertacionistas no son lo que el país busca. O sea, revise los datos de todos los próceres de la concertación que han sido candidatos en las últimas elecciones y a todos les ha ido bastante mal. Y estamos hablando de personas que en algún momento mandaban en este país. ¿Bachelet entra en ese análisis? ¿Concertacionista sin ser concertacionista? ¿O ella ya abandonó ese espectro? Yo creo que ella fue la última concertacionista. Pero ¿2003? ¿2014 o 2006? No, del 2013. Yo creo que ella gobernó. Yo creo que ese gobierno no tiene nada que ver con la concertación. Nada sí, que ver con pero lo que fue la recuerda que en el segundo tiempo el hombre poderoso en el gobierno era Jorge Burgos. Pero si Jorge Burgos no le avisaban ni cuando la presidenta iba a la Araucanía y por eso terminó yéndose. Yo creo que una cosa es que la hayan cortado las comunicaciones de la presidencia, pero otra es la capacidad que ellos tenían de avanzar o no en ciertas reformas que se pudieron hacer y que no se hicieron. Un gobierno que abandonó la ponderación, ese gobierno abandonó el diálogo con la oposición, ese gobierno sumó al Partido Comunista, sí. ese gobierno dejó de tener... La concertación también llega a acuerdo con el Partido Comunista sin tenerlos dentro. Dejó
dejó fuera a los técnicos, las personas de más excelencia. No habían Alejandro Foxley. Yo creo que en ese gobierno sí estuvo Nico Izaguirre, por ejemplo, ¿no? Y la crema que dejó. Sí, pero estamos hablando de los economistas reputados del sector, Banco Mundial y toda esa... Que a mí no, pero estaba en educación. Son títulos que a mí me importan re poco. En economía, acuérdate que estaba el ministro Arena. Sí. O sea, que es muy difícil. Pero por eso fue el último, por eso creo que fue el último gobierno de concertación. La presidenta Bachelet fue ministra 2 veces de la concertación. Fue la elegida seguramente por el máximo líder de la concertación. Fue ungida por el máximo líder de la concertación como la próxima presidenta, que gobernó 2 veces, por lo demás Ricardo Lagos. Entonces, o fueron los estertores de la concertación, no tengo idea. Hoy día, por supuesto, la presidenta Bachelet tiene una valoración mucho menor. Yo creo que ella fue la sepulturera de la concertación. Sí, y que ella siempre, que el 2006 no pudo llevar la concertación más hacia la izquierda. Yo no sé si fue su intención. No, para ser honesto, no lo sé. Creo que su segundo gobierno ya fue mucho más libre de lo que fue el 2006. Tenía más poder porque había un refugio con una correlación de fuerzas distinta, más izquierdizada, por supuesto. Pero las acciones que tenía la democracia cristiana en ese gobierno eran importantes. Yo siempre he defendido, ponte tú, cuando hacemos un poco de comentario arqueológico, algunos conversando alguna vez un poco la historia de la concertación, tipo libro Ascanio Cavallo, esta cuestión. Dicen, el sepulturero de la concertación fue Marco Enríquez Ominami. Yo lo discuto. Yo digo, no fue Marco. No sé si habrá querido sepultarla, pero no fue Marco. Fue la presidenta Bachelet el 2014. Ella sepultó la concertación. Puede ser, y además que acuérdate que estas transiciones nunca son por decreto. No sé cómo decía, yo soy pésimo para las citas, me carga la gente que anda citando todavía, pero Gramsci dice algo así, ¿no? Entre el claro y el oscuro surgen los demonios, bla, 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 bla. Entre ese blanco y oscuro, entre ese blanco y oscuro, o en ese momento de término de la concertación aparece el Frente Amplio. Y hay una bisagra entre la concertación y el Frente Amplio, y fue Michelle Bachelet. Sí. ¿Quién le permite competir protegido a Giorgio Jackson en el Distrito 10? La región metropolitana fue Bachelet. Sí, claro. Quien permite que Gabriel Boric fuera electo diputado en Magallanes fue Michelle Bachelet. Así es. O gran parte de la concertación, que permitió que estos dos liderazgos... Y algunos se olvidan, algunos se olvidan incluso antes de eso. Sí. Josefa Errázuriz, alcaldesa de Providencia, trajo a la Corporación de Educación a todos estos chiquillos para que experimentaran como verdaderos laboratorios. Sí. Muchos de ellos hoy día siguen siendo procesados. Hay varios todavía estudiando, se quedaron en el extranjero. Pero ahí ya ni me acuerdo las chorrocientos mil, 404 millones. Sí, seguro. Menos que en Maipú con Katy Barriga seguramente, pero menos. No es el análisis. Estoy de acuerdo con usted. No sé, yo debatir respecto a quién le pone los clavos a un momento de la historia, creo que siempre va a ser inexacto, porque la historia nuevamente no ocurre por una acción particular. Pero sí es cierto que la presidenta Bachelet permitió que el auge del Frente Amplio. Y yo ahí me pregunto si esa es una intención un poco, no quiero decir venganza, pero de justicia. Ella quiso hacer justicia con los que no le permitían gobernar como debiese gobernar un presidente. Yo creo que... No entendí eso, a ver, no. Yo creo que la presidenta Bachelet tuvo una intención que ¿cuál? Fue de gobernar en su primer gobierno, por ejemplo, usted lo decía, gobernar con la izquierda. Y gobernó realmente con la democracia cristiana, con una democracia cristiana que habían liderazgos de la democracia cristiana que todavía se sentían de derecha y gobernaban en la concertación. El ministro de Hacienda era Andrés Velasco. Bueno, entonces, yo no sé cuánta libertad tuvo la presidenta Bachelet en su primer gobierno. Poca. ¿Y quiénes eran precisamente los que gobernaban? Andrés Velasco. Algunos como Andrés Velasco, algunos liderazgos del Partido Socialista seguramente. Alejandro Foxley. Y después de eso... Que estaba de ministro... ¿Alcanzó a ser de Interior o no? En el Foxley de Interior no sé. En la época del 2006 no lo sé. No, Andrés Saldívar parece que... No, Andrés Saldívar fue el primero del 2014. Sí. No, el 2014 estaba Peña y Lillo. Entró Peña y Lillo en el 2014. Fue gabinete y después fue ministro de Interior. Sí. Bueno, el tema es que yo creo que ella intentó dar esta transición histórica primero con la G90, ¿no es cierto? Encabezada por Rodrigo Peña y Lillo, que terminó como terminó esa historia. Y después en esa ausencia desapareció hasta el día de hoy. Yo creo que fue muy sano lo que hizo Rodrigo Peña y Lillo. Creo que
habla de la lealtad que él creo que tiene todavía con un presidente, en este caso con la presidenta. Uno no podría esperar menos de un jefe de gabinete y de un ministro del Interior. Pero estoy pensando no en la lealtad con ella y probablemente las cosas que vio. O sea, me refiero a que desapareció la vida política, nunca más estuvo en una entiendo que está ¿cómo se llama? En la CAF. En la CAF. Sí. Pero claro, desapareció de la contingencia política, sí, finalmente. A mí me parece muy sano. Yo creo que yo tengo la mejor opinión de él. Creo que... Como persona puede ser estupendo. No, te lo digo como liderazgo político. Como ministro del Interior fue un desastre. Eso al margen, como liderazgo Pero político. ¿cómo va a ser al margen si era el ministro del Interior? Escúchame lo que te voy a decir, porque cuando uno comete errores de esa magnitud, Como Isquia, dices tú. como la dije así, alejarse, lo hizo Altamirano. Altamirano, que fue Sí. autocrítico de su rol en la Unidad Popular, se autoexilió de la política. Creo que lo que hizo Rodrigo Peñalillo está no a la misma altura histórica, pero comparte el mismo lineamiento ético. Tú eres parte de un hecho grave en la política, o de un error político grave, y te autoexilias de la política, al menos por un buen rato. Cuestión que no han aprendido, por ejemplo, los ex constituyentes de izquierda, que fueron parte del mayor fracaso de la izquierda después de la Unidad Popular, y ahora hay varios que quieren ser diputados. O sea, no han aprendido nada. Bueno, hay varios todavía en el gobierno. Sí. Internamente incluso Sí. hay muchos. Los crispy. Sí. Pero es que ahí algo que no se habla. Me gusta mucho que usted lo plantee. Crispi no era constituyente, pero era líder de un partido que tenía un porcentaje importante de la convención en ese primer proceso. Yo en algún momento no recuerdo bien, tampoco lo podría decir, pero era un liderazgo político importante, grande, de la izquierda, que nos comentaba que en algún minuto fue a hablar con Giorgio Jackson. Con Giorgio. Y le dice, oye, ordena a tu gente, güey, en la convención. Porque estaban viendo cómo el Frente Amplio hacía eco de la lista del pueblo y de todos estos liderazgos que llevaron al despeñadero la mayor oportunidad que tuvimos de cambiar la Constitución. Dijo, no tenemos margen de acción. No tenemos margen de acción. O sea, es irrisorio que un líder de partido no pueda ordenar a sus constituyentes. O sea, los constituyentes eran básicamente una raza propia, jugaban con libertad de acción respecto a sus liderazgos políticos. Y ahí volvemos a la discusión inicial sobre la reforma del sistema político. Evidentemente, la política tiene que tomar cauce a través del orden institucional que tiene la política, que son los partidos. No hay otra forma. Y si hay que tomar medidas que pueden parecer drásticas, como hacer perder cupo a parlamentarios, que renuncien en la mitad, que se cambien de un partido a otro. A mí lo que ocurre en Magallanes, por ejemplo, que es una suerte de monarquía, que entra uno a la Cámara, después se va al Senado, después vuelve el otro. Primero, habla muy mal de las alternativas que hay en esa región. Y en segundo lugar, habla muy mal de nuestro sistema político. O sea, es como un poco estos personajes de serie norteamericana de la política. En House of Cards hay un caso. Hay una diputada que después quiere ser senadora, tercera temporada creo, que deja a la hija, y que Claire Underwood quería ser diputada en ese distrito y tenía que negociar con la mamá, pero la mamá quería poner a la hija. Bueno, en Magallanes pasa lo mismo. O sea, tenemos un diputado que primero es diputado, después senador, y que el hijo es diputado, después se intercalan, que además tienen... cumple el periodo de los 12 años, en vez de irse, baja la Cámara de... Y uno no entiende cómo. Controlarán algún medio de comunicación tal vez, no sé. Pero, hacen la pega. O más de un medio de comunicación, no sé. Hacen la pega los amigos Bianchi. Oye, nos vamos. Municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, la app de Radio Agricultura. Ignacio Busto, presidente de Patria Progresista. ¿Le va a mandar saludos a alguien? Al Maule, por supuesto. ¿Ve cómo se la dejo ahí? Por supuesto. Voy a estar por allá mañana mismo, así que nos vemos. ¿A dónde? ¿A Curicó? Talca, San Clemente. Talca y San Clemente. Así es. Ya, ¿usted quiere ver ahí? Lo vi como en el buzón de los deseos, ¿cómo se llama? Esa fue una gran iniciativa. Sí, muy bonita. Simpático. Sí, ¿sabe qué? Nos dimos la oportunidad. Le decimos a la gente, es normal. Después de las votaciones nadie más le pregunta a la gente. Agarramos 2 cajas plásticas, le pusimos un cartón, papel en blanco, y sabéis que la cantidad de personas que se acercaba primero a copuchentear, pero decían, ¿de qué se trata esto? Tenemos la urna de los reclamos y la urna de los deseos. ¿Qué quiere? Y la gente escribía ahí. En las municipalidades. Ayer tuvimos un Puente Alto con Marco Enrique Ominami. Las calles, las veredas, muy importantes. Las calles, la seguridad y el trabajo.
En Talca y en Curicó también estuvimos. Lo más importante, la vereda, la iluminación, la seguridad y el trabajo. No es casualidad que en dos comunas que son bastante distintas, que están a más de 300 kilómetros de distancia, las necesidades sean las mismas. Y no es tan difícil. Pongámonos las pilas. ¿Y los completos? ¿Salió? Lo mejor de Chile. Los completos. Nos vamos. Volvemos mañana con más Chile Público. Chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.